Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, séptimo año en el aire. Vamos a volver hoy sobre un tema que ustedes han visto en ciclos anteriores, a propósito de algo que hemos organizado recientemente, que ha sido hablar de patologías por allí en función de una conmemoración de un día nacional o internacional. Pasó en estos últimos días de octubre el Día Nacional de la Artritis Reumatoide. Nos pareció que en esta enfermedad por lo menos no se hace lo suficiente en cuanto a concientizar. No hablemos ya de prevenir o tratar si no se tiene conciencia de qué se trata. Y no se da difusión. Por eso nos pareció oportuno, aparte de la jornada que organizó la Fundación Articular, darle difusión en el programa para que todos ustedes se enteren de qué se trata y qué es lo que hicieron, cuáles fueron las actividades que se desarrolló ese día 24. Así que bueno, tras un breve corte, Fernando va a estar hablando con el doctor Jorge Velasco Zamora, que es el director y presidente de la Fundación Articular. Bueno, como bien lo dijimos al inicio del programa, una nueva edición de Prevención TV. Vamos a retomar un tema del que hemos tratado en ciclos anteriores, el tema de la artritis reumatoide. ¿Por qué la artritis reumatoide? Porque el pasado 24 de octubre fue el Día Nacional de la Artritis Reumatoide y hay por ahí patologías más prevalentes o que impactan más aparentemente en la población, como por ejemplo el accidente cerebrovascular, cuyo día también se conmemoró recientemente, y por ahí hacen que uno olvide este tipo de patologías que son de importancia fundamental. Y para eso aquí nos está acompañando el doctor que todos ustedes conocen, Jorge Velasco Zamora. Él es reumatólogo, él es investigador. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué tiene que haber un Día Nacional de la Artritis Reumatoide? ¿Por qué yo tengo que traer a un programa de prevención a un experto en artritis reumatoide? ¿Qué es lo que tengo que prevenir cuando alguien dice tengo artritis reumatoide? Mira, en general se ponen los días de las enfermedades precisamente para impactar a la comunidad y que todos nos enfoquemos. Seguramente está la razón también por la que nos juntamos hoy. ¿Y por qué entonces vamos a impactar sobre artritis reumatoide o concientizar? Porque es una enfermedad de altísimo impacto en la comunidad. Y no solamente una cuestión descriptiva, sino que podríamos evitar ese impacto en la comunidad. Vos sabés que se la considera la principal causa de discapacidad evitable en el planeta. Entonces, decimos, si es evitable la discapacidad, ¿por qué se están discapacitando? Nosotros tenemos algunas encuestas hechas en la Fundación donde dan cuenta de que el 80% de las artritis de menos de 2 años de evolución están sin tratamiento. Y tenemos que saber que el momento del tratamiento, el momento ideal es dentro de los 3 meses de tratado. Y si es posible, dentro de los 2 meses, lo ideal, pero dentro de los 3 meses. El 80% con menos de 2 años de evolución, por lo menos acá en la zona de Quilmes, está sin tratamiento. Y tenemos que saber que ya al año, 8 de cada 10 pacientes con artritis reumatoide tienen lesiones erosivas, o sea, lesiones en los huesos. Si no detenemos la evolución de la enfermedad, el paciente se discapacita. También tal vez tenemos que hacer énfasis en lo que es la prevención primaria, evitar que la enfermedad comience. Eso todavía no lo podemos hacer en el mundo, no es un problema argentino, ¿no? Pero existe la prevención secundaria, que es prevenir los efectos que puede provocar la enfermedad sobre el cuerpo. Una vez que la enfermedad ya está diagnosticada. Lo que pasa con la diabetes, dislipemias, hipertensión, etc. Entonces, la artritis reumatoidea, si la pregunta es, ¿el paciente puede evitar la discapacidad o podemos evitarla? La medicina actual sí, totalmente. Es decir, lo que es prevención secundaria es igual que los accidentes cerebrovasculares y sus factores de riesgo. Podemos trabajar fuertemente sobre eso. El problema es que no nos llegan los pacientes, o se automedican, o lo que fuere, pero lo cierto es que la mitad de los pacientes en nuestro país, probablemente la mitad de los pacientes estén sin tratamiento. Por lo tanto, son pacientes que van a la discapacidad. Entonces, de ahí que uno llame la atención, ¿no? Perfecto. Antes de preguntarte concretamente por las actividades recientes de la Fundación Articular respecto de este tema y respecto del Día Nacional de la Artritis Reumatoide, te quería hacer un par de preguntas más. La primera es si existe algún factor de riesgo
predisponente, entendiendo por esto edad, sexo, si hay algo que respete o si no respeta absolutamente nada? Mira, se ve con más frecuencia en los pacientes que tienen familiares con artritis y que son fumadores, es todo lo que sabemos hasta ahora. También se sabe que hay ciertos análisis que anteceden hasta 12 años el inicio de la enfermedad, como el anti-CCP que se llama, ¿no? Por eso todos creemos que la artritis reumatoidea empieza mucho antes, de vuelta con la analogía con la diabetes. No esperamos el coma diabético para hacer diagnóstico de diabetes. Un biomarcador como es la glucemia lo permite anticipar y hacer el tratamiento. Creemos que en la artritis también ocurre. Todavía no lo podemos hacer porque estos diagnósticos no están todavía avalados internacionalmente como para decir vamos a hacerlo a todo el mundo. Y hecho ese diagnóstico tampoco podemos intervenir previo a que empiece la enfermedad, a diferencia de la hipertensión y la diabetes. Ahora, ¿quién va a tener artritis reumatoidea? No lo podemos decir. Sí sabemos que aquellos que fuman tienen peor pronóstico y es más frecuente la enfermedad. También sabemos que aquellos que tienen predisposición genética también es más frecuente la enfermedad. Hay un dato que yo no sabía y la pregunta va a esto. La pregunta original era aquel viejo tema de Sandro, las manos de mi madre. Ella tenía artritis reumatoide, ¿no? Sí, vos sabés que nosotros en las charlas a los pacientes les mostramos habitualmente caras conocidas. Un poco esto de no estás solo, ¿no? Y hay personajes interesantes que han tenido artritis reumatoidea y a veces decimos que la artritis no respeta la artritis reumatoidea, este tipo de cosas. Sandro creció en su carrera y creció, digamos, durante la juventud y demás al lado de la cama de su madre que tiene artritis reumatoidea y como vos decís, le dedicó un long play y en la tapa van a ver las manos de la madre con la madre de Sandro. Y Sandro no le faltaba posibilidades como para hacer atender a su madre, lo que pasa es que estamos hablando de otro momento. Hay un momento bisagra en la artritis que es el año 2000. Digamos, del año 2000 a esta parte hay otro tratamiento y otra perspectiva respecto a la enfermedad. Por eso estamos tan preocupados de llamar la atención porque no es una evolución inexorable hacia la discapacidad. Y hablando de gente conocida, ¿sabés que Lolita Torres tuvo artritis reumatoidea? La tuvo la Piaf. Yo quiero a Lucy. Lucille Ball. 3 personajes conocidos que tuvieron artritis reumatoidea. Tampoco decimos que la artritis reumatoidea tampoco reconoce de bellezas o de aspecto físico. Nelly Da Roca tuvo artritis reumatoidea y dicho por expertos en espectáculos en Argentina, dice que uno de los cuerpos más hermosos que dio el espectáculo nacional. Sin embargo, obviamente, la artritis ni siquiera respetó eso. Luego pasó con Kathleen Turner, la de la Guerra de las Roses, y la conocida Katharine Hepburn, ¿no? También hay personajes que es curioso que tuvieran artritis reumatoidea, como Barnard, ¿no? Curiosamente, digo, esas manos que hicieron el primer trasplante cardíaco, vos sos cardiólogo, lo sabes mejor que yo, que haya tenido artritis reumatoidea, ¿no? O Robin Gibbs de los Bee Gees. Y particularmente me gusta hablar sobre un personaje que es extraordinario, que es Renoir, pintor impresionista del fin del siglo XIX, Jean-Claude Renoir, que dicen que los mejores cuadros los hizo mientras tenía artritis reumatoidea. Y en un momento no había aspirina, ni siquiera aspirina. Y la mujer le ataba los pinceles al brazo, al antebrazo, y pintaba de esta manera. Extraordinario. Aún con dolor, con discapacidad, eso muestra, digamos, la pasión del artista y por eso fue Renoir, obviamente. Bien, o sea, no tenemos, excepto lo que hablaste del tabaco y la, llamémoslo, predisposición genética, si uno va a pensar que algún familiar que lo tenga, no respeta ningún tipo, digamos, de antecedente, de hallazgo, condición económica, social, ningún tipo fama, de condición. Nada. Es solamente la discapacidad o
esto más allá de la discapacidad puede matar, librado a su evolución? Es muy buena la pregunta porque si uno lo deja libre a su evolución, los pacientes con artritis tienen una disminución en la expectativa de vida. Viven menos que si no tuviera artritis reumatoidea. De vuelta librado a la libre evolución de la enfermedad. La mitad de los pacientes con artritis fallecen tempranamente por eventos cardiovasculares y la otra mitad por asociación con tumores o infecciones, en particular infecciones raras y demás. Pero sí tiene una expectativa de vida más limitada. Y antes de ir a la labor de la fundación, si vos tuvieras que decir, usted tiene que consultar ahora, ¿cuáles son los síntomas? Inflamación de pequeñas articulaciones de manos y las pequeñas articulaciones de manos, decimos, son estas que se llaman metacarpofalange, la de las muñecas, la de los nudillos, las muñecas, las interfalángicas proximales. No confundir con la artrosis, que son nódulos duros que habitualmente no duele. La artritis reumatoidea produce mucho dolor y rigidez a la mañana. Típico de artritis reumatoidea. Después afecta desde luego a todas las articulaciones, pero esto es bastante, digamos, llamativo y que llama la atención, digamos, como para consultar al médico. Y otra cosa que hay que llamar la atención es que afecta fundamentalmente a mujeres entre los 30 y los 50 años. O sea, no es una cuestión de personas mayores, sino afecta fundamentalmente a mujeres en plena edad reproductiva y socialmente útil, ¿no? Me están haciendo señales inexorables, no podemos continuar, así que luego de un breve corte me vas a contar en la actividad de la Fundación. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, volvemos del corte, Jorge, y quiero ahora que me cuentes, con motivo de la jornada del 24 de octubre, las actividades de la Fundación Articular. Te cuento primero las actividades del día lunes 24, la que hicimos. Lo primero que hicimos fue una caminata
cortita, 2 kilómetros, pero hay que entender que la mayoría tenían artritis reumatoide, así que para nosotros fue muy importante. Desde el centro de Quilmes hasta acá, hasta el Instituto SER. La gente llevaba unas manos que hicieron las voluntarias con goma eva, como para llamar la atención sobre la enfermedad. Y llevaron folletería también y hablaron con mucha gente. La verdad que mucha gente se acercó y mucha gente vino en esas 2K que hicieron, ¿no? Cuando llegaron acá se les mostró una exposición de arte que fue expuesta en el Borges hace 2 o 3 años, que se llama Arte y Artritis, que es muy interesante porque se le entregaba al artista plástico Julio Bravo, de acá de Quilmes, se le entregaba una imagen, suponte, de una radiografía de mano, y él la reconceptualizaba desde el punto de vista artístico, y él con eso hacía algo artístico. Entonces van a ver, todavía va a estar todo el mes en la galería de acá del instituto, van a ver lo que dio origen a la obra de arte y la obra de arte en sí mismo. Y debajo algunas explicaciones a propósito de esa obra, algunas explicaciones respecto a artritis reumatoidea. Así que llegaron la gente, le mostramos la exposición. Después se hicieron 2 talleres, uno de terapia cognitivo-conductual, a cargo de la licenciada Caminito, y hablando sobre un nuevo abordaje terapéutico y psicológico de lo que es el dolor en general, el dolor crónico, no solamente artritis reumatoidea, desde el lado de la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia funcional, es el aquí y ahora, y la verdad que la bibliografía en general y nuestra experiencia en particular muestra que funciona. Los pacientes se involucraron mucho, interactuaron mucho. Después siguió uno de terapia ocupacional, que habitualmente los médicos, hacemos el mea culpa, no tenemos muy en cuenta este extraordinario valor que implica tener a un terapista ocupacional trabajando con nosotros, porque hay cuestiones del día a día. Tenías que ver la interacción, ¿no? La pregunta del paciente, y yo no puedo hacer determinada cosa, ¿qué me aconsejas? Entonces hay un montón de cuestiones sin costos que el terapista ocupacional le explica para hacer más fácil su vida. Después hablamos sobre artritis reumatoidea, diagnóstico temprano, ¿por qué el diagnóstico temprano? Para pacientes, y finalmente una charla para médicos. Tuvimos el auspicio del PAMI, de acá de la zona de Quilmes, Brazatei y Varela, con lo cual tuvimos un acceso interesante a pacientes, médicos y demás. Tendrían que recordar algo, porque cuando uno dice hablamos del PAMI, uno piensa en gente muy mayor, y mucha de la gente que termina en PAMI son discapacitados jóvenes a partir de esto mismo. Sí, y además también afecta, hay una forma de artritis que es después de los 65 años, que se llama artritis reumatoide del geronte. Se la clasifica así, no porque es después de los 65 años, pues, sino porque tiene características propias de la enfermedad, ¿no? Como antes de los 18. Pero sí, tuvimos el auspicio, el apoyo, y para nosotros fue muy importante. Entonces, así que finalmente hablamos de la importancia del diagnóstico temprano de artritis reumatoidea. Nosotros decimos antes y mejor en artritis reumatoidea, porque digamos, cambia 180 grados el pronóstico cuando se lo toma tempranamente la enfermedad. Y eso fue, así terminamos el día. Mucha gente, la primera vez que lo hacemos, y la verdad que nos gustó mucho. Ahora, bueno, lo vamos a hacer con más tiempo para el año que viene. Creemos que es una buena manera de llamar la atención, ¿no? Muy bien, vamos a llamar la atención sobre otro punto, los vínculos que tiene la Fundación y el Instituto con el CONICET. Sí, sabés que eso es un área muy, muy cara para nosotros, a nuestros afectos, porque no hay muchos lugares en Latinoamérica que hagan este tipo de trabajo, que se llama, ya lo hablamos en alguna oportunidad, investigación translacional, donde los investigadores básicos, está mal dicho básicos, pero bueno, llamémoslo biólogos, biotecnólogos, bioingenieros, etcétera, toman contacto con la realidad, que tanto se les demanda y se les reclama, ¿no? Ustedes saben mucho, pero están aislados en lo que los sociólogos de la técnica llaman la caja negra, están aislados de la sociedad, ¿no? Vengan a ver la sociedad, lo que está pasando. Y ellos desde 2011 están trabajando con nosotros, o nosotros con ellos, y les presentamos pacientes, presentamos casos, y a partir de ahí surgen un montón de ideas, de iniciativas, se llevan adelante, y así fue que tuvimos la suerte de trabajar en una nueva molécula, una nueva proteína, de hallar una nueva proteína, que parecería que estaría fuertemente involucrada en la artritis reumatoidea. Seguimos adelante el tema. Este tipo de actividad se lo utilizó como caso de estudio hace un mes en la Universidad de Oxford. O sea, fue gente del CONICET a la Universidad de Oxford a contar esta experiencia, básicamente, entre médicos, pacientes,
investigadores básicos y los resultados que estamos teniendo. Así que sí, estamos muy contentos todo el equipo, tanto el CONICET como la Fundación, los investigadores clínicos y los investigadores básicos. Voy a volver al principio, a lo que es estrictamente hablando prevención, ¿no? Hablaste de que hay una mayoría muy importante de pacientes que con 2 años de evolución de la enfermedad por allí no tienen el tratamiento adecuado. Hablaste de que hay otra cantidad importante de pacientes que directamente desconocen lo que tienen. Entonces, y también nos contaste cuáles son los síntomas. Ahora, la primera pregunta sería, ¿por qué el paciente llega tarde? ¿Por ignorancia? ¿Porque cree que con un analgésico controla el tema? ¿O lisa y llanamente porque no consulta donde debe? ¿Cómo es esa parte? ¿A quién se dirige el paciente? ¿A quién...? Esa es la parte en la que estamos trabajando, particularmente las organizaciones de la sociedad civil, que es la que creemos que tenemos más responsabilidad. Sabemos que la salud pública está abocada y preocupada por otras cuestiones, pero esa no es razón para la que nosotros no nos preocupemos de esto, que para nosotros es importante. Existen factores que se los llama internacionalmente en la bibliografía como factor paciente, factor médico y factor sistema sanitario. Y en nosotros confluyen obviamente las 3 razones, ¿no? Quiero decir, el factor sistema sanitario es porque hay un montón de hospitales públicos, por ejemplo, que carecen directamente, no digo de servicio de reumatología, sino de reumatólogos, siquiera no tienen, ¿no? O por ahí las obras sociales le dan turno muy para adelante, eso es lo que se llama factor sistema sanitario. El factor médico es porque el médico a veces no deriva o no reconoce los síntomas y no deriva oportunamente al especialista. Y el factor paciente es porque el médico no asiste al especialista. Y este último está muy poco explorado en el mundo y nosotros decidimos explorarlo a través de un estudio de encuestas con la Fundación, y las voluntarias de la Fundación, a los que se les preguntaba. Acá es interesante porque es Quilmes contemporáneo, o sea, no estamos hablando de un país europeo de hace unos años atrás, estamos hablando de Quilmes ahora. Entonces las voluntarias fueron entrenadas para hacer la pregunta, diciéndole no al paciente sino al encuestado: si tuvieras inflamación de las muñecas, de los nudillos, o sea, recordando los síntomas iniciales de artritis reumatoidea, ¿a quién consultarías? Solamente el 15% dijo reumatólogos, y tenemos que entender que fue una encuesta de más de 1000 personas, o sea, es un número, no soy estadígrafo, pero parece un número representativo. Más de 1000 personas dijeron solamente el 15% de artritis reumatoidea. El resto, traumatólogos y clínicos. Incluso hubo un porcentaje, menor del 10%, pero un porcentaje que dijeron al kinesiólogo. Lo cual muestra que ya, y además hubo 2 preguntas, pues se hacían 3 preguntas solamente. La otra pregunta es, ¿usted cree tener esta enfermedad? El 30% dijo que sí, cuando la prevalencia de la enfermedad es el 1%. O sea, no es esperable que el 30% de los encuestados digan que tienen esa enfermedad. Y la otra pregunta es, ¿conoce la diferencia entre artritis y artrosis? 80% dijo que no la conocía. Con lo cual, digamos, las conclusiones de mínima son que hay mucha confusión. Digamos, no sé que existe el reumatólogo, no sé, creo que tengo artritis reumatoidea, pero no sé la diferencia entre artrosis y artritis. Entonces, evidentemente, acá necesitamos trabajar en esto, en concientización, porque si decimos que esta es la diferencia entre discapacitarse y no hacerlo, consultar al especialista, creo que vale la pena el intento de la Fundación de llamar la atención. Y hay un trabajo británico interesante que muestra que es una obviedad, pero viste cómo es en medicina, cuando lo demostramos científicamente le damos más fuerza, ¿no? Los pacientes que consultaban al especialista tienen menor incidencia de discapacidad y mejor expectativa de vida. Es una verdad de perogrullo, pero se demostró a través de trabajos de investigación. Bueno, me vuelven a hacer señales, te agradezco el tiempo. Al contrario, a vos. Como bien decís, hay que hacer aquí fundamentalmente un trabajo de difusión, de hacer saber qué es la enfermedad como para poder prevenirla. Y esperamos que en este sentido toda esta charla haya sido de suma utilidad. Gracias una vez más, gracias por tu tiempo. Llegamos así al final del programa, esperamos que les haya gustado. El doctor Velasco Zamora va a estar a disposición de todos ustedes a través de las redes sociales para cualquier inquietud que tengan para formularle. Tienen que saber también que existe una fundación articular que también, o el Instituto SER mismo, va a contestar
todas aquellas preguntas que ustedes tengan para hacerles sobre este tema, sobre todo si tienen inquietudes respecto a la posibilidad de tener o no artritis reumatoide y la posibilidad o no de tratarla a tiempo y evitar después secuelas invalidentes. La Fundación tiene un sistema que se llama Ser Útiles, que si usted no tiene dinero para pagar una consulta y tiene dudas en cuanto a si puede tener la posibilidad de tener artritis reumatoidea o cualquier otra enfermedad reumática que le pueda traer alguna limitación del punto de vista físico, usted puede concurrir acá Vicente López 1441, que es el Instituto SER, y usted entregando un útil escolar en una alcancía que está preparada para tal cosa, se puede atender y ser visto por un especialista, por un reumatólogo acá, que le va a hacer el diagnóstico que corresponda. Así que bueno, esperamos que realmente les haya gustado. Me parece que es importante darle difusión a estos temas, así que dentro de 7 días los esperamos nuevamente en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces y que tengan una muy buena semana. Hasta entonces y muy buena semana.